El que aborrece la luz no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que ama la luz viene a la luz, para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Así dicen, ¿no? Esos dos versículos que leímos ahorita. Entonces, hay dos cosas opuestas. La mujer que fue sorprendida en adulterio, esa mujer cómo quedó. Toda su maldad quedó al descubierto. Ella fue sorprendida. No sé si se acuerdan también, al decir la mujer sorprendida, al decir los que fueron sorprendidos, hago esta pregunta. ¿Qué les hace pensar en qué otro pasaje de la Biblia aparecen personas que su maldad fueron sorprendidos en su maldad? O sea, su maldad quedó al descubierto. Dios hizo que su maldad quedara al descubierto. Y ellos lo reconocieron. Ellos dijeron que Dios había sacado a flote su maldad, había descubierto su maldad. No sé si se acuerdan qué personas. ¿Qué personas en la Biblia la maldad de ellos quedó al descubierto? ¿Alguien se acuerda? Pregunta, pero hay alguien más. Hay más exacto. Los hermanos de José, Mauricio. Mauricio. Los hermanos de José. Los hermanos de José. No sé si se acuerdan cuando José escondió la copa de plata, él la escondió, la copa de plata de José, él la escondió en el costal de Benjamín. Realmente no fue él quien la escondió, sino él mandó, sí fue él quien la escondió, pero mandó a su criado, a su siervo, lo mandó a que escondiera su copa de plata en el costal de José. Y el criado escondió la copa de plata en el costal de José y le amarró a todos los sacos, le amarró la boca. Entonces a cada uno le dio su costal. Pero el costal de José llevaba la copa de plata. Nadie se acuerdan de esa escena. Y después, cuando ya todos se fueron, le dijo José al mismo criado que había escondido la copa, a ese mismo criado le dijo, ve y sígalos y diles que por qué se robaron mi copa. Y tráelos acá. Entonces él fue, entonces el criado fue rápido persiguiéndolos y los alcanzó por el camino y les dijo, ¿ustedes por qué hicieron eso? ¿Ustedes por qué se robaron la copa de mi amo? Así, pero él mismo la había puesto. Ese mismo siervo había puesto la copa en el costal de José. Ese mismo criado había puesto la copa en el costal de Benjamín. La copa de José en el costal de Benjamín, del hermano menor. Pero ese mismo criado fue y los alcanzó por orden de José y fue y les dijo así, ¿ustedes qué han hecho? ¿Ustedes por qué se robaron la copa de mi señor? Así. Entonces, qué hizo este criado? Este criado se negó a sí mismo. Una persona normal, ¿cómo son las personas normales? Las personas normales se creen buenas. No sé si sabían eso. Las personas normales se creen buenas. Cuando estoy diciendo las personas normales, me refiero a los hijos de Satanás. Disculpe, sé que más de uno se está asustando con eso que voy a decir, pero es bíblico. Las personas normales se creen buenas. O sea, los hijos del diablo se creen buenos. Cuando digo las personas normales, ¿qué se llama normal? Lo que hace la mayoría. ¿Qué se llama normal? La mayoría, el 99%. El 99.9% que se considera buenos. El 99% de la población, más del 99%, se consideran buenos. Eso es algo que está escondido dentro de nuestro corazón. Por eso les dije en modo natural. Es decir, el hombre natural, dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, ¿qué son? Locura. Eso lo dice ese versículo. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Por eso no sé si se habrán dado cuenta que la mayoría de las religiones tienen una característica. La mayoría de las religiones son hechas de acuerdo a lo que el hombre aprueba. Con lo que el ser humano está de acuerdo, así es que se hacen las religiones. Porque al hombre le parece que así debe ser Dios. Así. Por ejemplo, cuando hablamos con una persona y le decimos, cuando tú te mueras, la persona puede que esté enojada y haya discutido con alguien, esté así con el ceño fruncido porque está enojada. Y le decimos, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Entonces le decimos, ¿usted se va al cielo o se va al infierno? La cara le empieza a cambiar. No, pues al cielo, claro, sí, yo me voy al cielo, sí. ¿Y por qué se va al cielo? ¿Está seguro que se va al cielo? Claro, porque Dios, pues Dios es amor. Y Dios, como Dios es amor, entonces Dios en su infinita misericordia
por supuesto que me va a llevar al cielo. Porque Dios es nuestro Padre o no. Y si Dios es nuestro Padre, entonces un padre que quiere para su hijo, ¿no quiere un padre no quiere lo mejor para su hijo? Por supuesto, así las personas se expresan, ¿no? Así les cambia la cara. Primero estaban así porque venían de discutir, pero apenas les habla uno de Dios, la cara les cambia, las cejas se le ponen así, se le suben acá las cejas aquí. No, por supuesto, que Dios me va a llevar con él al cielo. Por supuesto, sí, yo voy a ir al cielo. Las personas necesitan la Biblia, no necesitan la Biblia, porque las personas que tienen de Dios lo que su pensamiento les dice que es Dios. Si ellos dicen que Dios, ya ellos son hijos de Dios, ya, ellos están en su corazón. Las personas normales, ¿dónde tienen su corazón? Por encima de Dios. ¿Necesitan mirar la palabra de Dios? No, están por encima de Dios. Al tener su corazón por encima de Dios, no necesitan mirar la Biblia. Sino, no, por supuesto, claro que yo me voy a ir con Dios me va a llevar a mí. Dios sabe que yo sí tengo un cuerpo donde cometo maldades, pero Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe, es más, Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Dios sabe que yo quiero estar con Él. Dios sabe. Cuando uno habla con las personas, ¡ah! Esta persona no necesita la palabra de Dios. Esta persona tiene un Dios. En la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero así como uno oye que se está expresando esta persona es Dios para sí mismo. El Dios de esa persona se llama sí mismo. Ya descubrí cuál es el Dios de esa persona. Hablen ustedes con sus familiares, seres queridos, y se van a dar cuenta que ustedes van a descubrir cuál es el Dios de ellos. Cuando ellos hablan de que no, sí, Dios así, Dios asá, claro que Dios va a hacer esto, claro que Dios, esa persona no necesita esto. No necesita la palabra de Dios. ¿Por qué no necesita la palabra de Dios? Porque Él es su propio Dios. Él saca de su corazón, Él saca lo que debería ser Dios. Lo que Dios va a hacer para Él, lo que va a ser el Dios de Él. Entonces el Dios de Él, ¿dónde está? En su corazón está su propio Dios. ¿Necesita la Biblia? No. Esas personas hasta pueden llegar a decir, pero la Biblia la escribieron hombres. Es fácil que una persona se exprese así porque esa persona ya tiene su propio Dios. No sé si ustedes sepan. Un ejemplo. Hay una religión que se caracteriza por tener estatuas y enseñarle a sus fieles a arrodillarse frente a sus estatuas. Se arrodillan frente a las estatuas, así miran así como si la estatua tuviera ojos, miran así como los ojos, que bueno, ya sabemos, una estatua no tiene ojos, pero hacen como si estuvieran mirando los ojos de una estatua y hasta le tocan el pie, los pies. No sé si ustedes, en todas las ciudades hay estatuas, ¿no? Estatuas religiosas. Y hay personas de esa religión que hizo esas estatuas religiosas y van donde esas estatuas y lo que más tiene tocado esa estatua son sus pies. Por ejemplo, en el país que yo estoy hay un lugar elevado. Siempre esas estatuas las colocan en lugares altos. Entonces, en una montaña alta de la ciudad que yo estoy, allá en esa ciudad, en esa montaña alta, allá tienen hartas estatuas religiosas. Pero esas estatuas, curiosamente, son de bronce. ¿Y qué pasa con el bronce? Cuando le da el sol, la lluvia, la brisa, todo eso hace que se pongan como verdes. Eso le pasa al bronce, se pone como verde. Pero ¿sabe qué cosa está brillante, brillante, brillante? Los pies de esas estatuas están brillantes. Y usted puede poner una grabadora, una filmadora a grabar. Las personas que van llegando les van tocando los pies. Les tocan los pies a una estatua, le tocan así los pies. Algunas personas cogen y besan los pies de la estatua. Y miran así como los ojos de una estatua. Eso que estoy diciendo sé que suena ridículo. Suena tontísimo. No hay así. Suena así, pero aunque no lo crean, en el país que yo estoy, una religión muy antigua que ha existido acá, le ha enseñado a las personas así. Entonces yo nací en esa religión. Y yo nací tocándole los pies a las estatuas, mirándole los ojos a las estatuas no tienen ojos. pero yo miraba lo que parece que fueran ojos, así, mira, y le pedía favores a una estatua. Entonces hay religiones que son así. Esa religión tiene dioses, es evidente, ¿no? Es evidente. Entonces uno pensaría, no, esa religión es fuera de concurso. De esa religión ni hablemos, porque las religiones que tienen estatuas y que se inclinan ante estatuas se conocen como religiones paganas. Así usen nombres que aparecen en la Biblia, así digan María, José, Pedro, Bartolomé, así digan nombres que aparecen en la Biblia,
pero si se inclinan delante de estatuas, lee Isaías 54. Cuando tú lees Isaías 54, te das cuenta, esas religiones son paganas. Te invito a que hagas esa tarea, te queda de tarea, anota Isaías 44, lee Isaías 44. Esas religiones son paganas, así digan Jesús, digan Dios, se están refiriendo al Dios que hay en su corazón. Entonces, no solamente esas religiones, también en el país que yo estoy, hay religiones que se hacen llamar cristianas, se hacen llamar evangélicas. Hay una sorpresa, se hacen llamar religiones evangélicas, no conocen el evangelio. ¿Cómo te das cuenta? En la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pregúntale a los miembros de esa iglesia. Por ejemplo, si tú estás yendo a una iglesia de esas que se hacen llamar evangélicas, entonces de pronto te preguntan a ti, ¿tú eres evangélico? Y tú dices, sí, yo soy cristiano evangélico. Ah, bueno, sí, bueno, orgulloso, me gusta que estés orgulloso de ser cristiano evangélico. Pero haz esta tarea, toma papel y lápiz. Toma papel y lápiz. Y escribe qué es el evangelio. Primero, arriba escribe una pregunta, signo de interrogación, escribe ¿qué es el evangelio? Cierra signo de interrogación. Ahora, mira esa pregunta, ¿qué es el evangelio? Contéstala. Te vas a sorprender con que la mayoría de las personas que asisten a iglesias que se autodenominan iglesias evangélicas no conocen el evangelio. Esto es más ridículo todavía que los que se arrodillan delante de estatuas. Es más ridículo. Se hacen llamar evangélicos, pero no saben exactamente qué es el evangelio. Si tú le haces la prueba a 10 personas de esta misma congregación, ellos van a contestar algo, porque no se van a quedar en blanco. Eso se van a poner a pensar y van a escribir algo lindo, van a escribir algo hermoso. Pero tú miras las respuestas de 10 miembros de esta congregación y no coincide. Unos van a decir que el evangelio es amor. El evangelio es amor. Porque toda la palabra se resume en una sola palabra. Toda la Biblia se resume en una palabra. Amor. Te van a decir, el evangelio es Dios. Porque toda la Biblia habla de Dios. Otras personas te van a decir, el evangelio es Jesús. Otras personas te van a decir, el evangelio es cuando tú amas a tu prójimo. Ese es el evangelio. Así le ponen le ponen así un timbre de voz que suene como espiritual. Así, pero cuando tú miras lo que escribieron, 10 personas de una misma iglesia. 10 personas de una misma iglesia. Uno escribió una cosa, otro escribió otra cosa. Tú miras las hojas, pasas una hoja, pasa la otra. ¡Oh! Escribieron cosas diferentes. Todos escribieron cosas diferentes. ¿Conocen qué es el evangelio? No. Dicen cosas lindas, dicen cosas hermosas y creen que porque dijeron algo lindo, entonces así tiene que ser el evangelio. Porque el evangelio debe ser algo hermoso, ¿no? Porque el evangelio es una buena noticia. Entonces, como es una buena noticia, escriben cualquier cosa linda, hermosa y esa tiene que... Pero en la Biblia dice, vamos a leer un versículo. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 8. Es muy delicado. Esto es muy delicado. Miremos, una persona no puede decir evangelio a cualquier cosa. Miremos qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No sé si sepan qué significa eso. Maldito, apartado de Dios. Anatema, diciendo anatema con otras palabras, es destituido de la gloria de Dios. No sé si sabían que eso significa anatema. Anatema es una persona que está destituida de la gloria de Dios. Bíblicamente, ¿cómo se le llama a una persona destituida de la gloria de Dios? Maldita, una persona maldita. Esa es una persona maldita. Pero aquí, ¿quién dice que sea anatema? Así dice, sea anatema, sea una persona destituida de la gloria de Dios. ¿Quién? El que llegue a decir un evangelio diferente del que aparece en la Biblia. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién escribió la epístola a los Gálatas? La escribió el apóstol Pablo. Por eso, si ustedes miran los videos que tenemos acá, los videos donde hemos explicado el evangelio, ustedes miren la cantidad de evangelios diferentes. Una persona escribe uno, otra persona escribe otro escribe otro. Sacamos una vez una lista de 31 evangelios diferentes. En una misma congregación hay personas que escriben una cosa, escriben otra. Tal vez 5 personas coinciden en escribir la versión 7, otras 5, 6, 7 personas coinciden en escribir la versión 15, pero escriben evangelios diferentes.
y no tienen temor de Dios, no tienen temor de la palabra de Dios. Aquí dice algo muy delicado. El apóstol Pablo lo dijo. Si aún nosotros o un ángel del cielo llega a anunciar un evangelio diferente del evangelio que el apóstol Pablo ha anunciado, dice que nosotros, el apóstol Pablo no es que anunciaba un evangelio y Pedro otro, no, porque hay personas que han dicho así. Es que Pedro tenía el evangelio de los gentiles y Pablo tenía el evangelio de los circuncisos. El uno es de la incircuncisión. No se trata. Si leen bien el contexto, no está hablando de dos evangelios. Aquí el apóstol Pablo lo aclara. No es que existan dos evangelios, tres evangelios, no. Solo hay un evangelio, solamente que uno iba a los gentiles, el otro iba al pueblo de Israel. Eso es lo que está hablando. Pero el evangelio le está llevando el mismo evangelio. Y bueno, ya para terminar, se nos está acabando el tiempo. Para las personas que quieran saber qué es el evangelio, pueden ver los videos cortitos que tenemos o escuchen porque aquí se lo vamos a resumir. Aquí van a escuchar el evangelio. Antes de irnos van a escuchar el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Ya que en estas que se conocen como iglesias no les han enseñado el evangelio, hoy lo van a escuchar. Evangelio ya saben que es una palabra que en griego es una palabra griega. Evangelio es una palabra griega. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Si traducimos de griego a español, en español, buenas nuevas. En español es buenas nuevas. En griego, evangelio. Es lo mismo, sino que es en un idioma, en otro. En inglés es gospel. En inglés, gospel. En griego, evangelio. En español, buenas nuevas. Nosotros nos acostumbramos a decir esa palabra en griego. Pero hay personas que dicen que el evangelio es y la traducen a español. Evangelio no es la definición de esa palabra. O sea, cuando ustedes quieran saber qué es el evangelio y si alguien les dice, es que evangelio es buenas nuevas, esa persona solo le está diciendo cómo se dice en español, cómo se dice en griego. Pero no, nadie se salva. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que la única forma para que una persona sea salva es si logra creer el evangelio. Eso dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Solo hay una forma, solo hay una, no hay más. Solo hay una forma para que las personas puedan recibir la salvación. Solo hay una forma y es creyendo el evangelio. Ya se dan cuenta lo importante y lo grave que es saber qué es el evangelio. Por eso aquí lo van a saber. Entonces, ya saben, una persona no se salva por saber cómo se dice evangelio en griego, en inglés o en español. No, una persona no se salva por decir una palabra en griego, en japonés, en chino, no. Lo importante no es cómo se dice en algún idioma específico. Ahora, ¿cuál es la definición? La definición de evangelio aparece en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer exactamente cómo aparece ahí la definición de evangelio. Ahí aparece la definición, o sea, no quiere decir que ese sea el evangelio, sino esa es la definición. Lo que hace el evangelio en una persona, más exactamente, más que definición, lo que el evangelio hace en las personas. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Es bueno que lo estén buscando también al tiempo conmigo, porque cuando ustedes lo leen se les queda más. Y este versículo es muy importante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿quiénes están destituidos de la gloria de Dios? Todo el mundo. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Es decir, nadie tiene entrada a la presencia de Dios, a menos que este poder que se nombra en este versículo que leímos, que la persona logre creer en ese poder de Dios que le puede dar la salvación, es decir, que lo puede sacar de estar destituido de la gloria de Dios. Ese poder, ¿cómo se llama? El evangelio. O sea, parece que fuera algo ligero. Sí, usted es evangélico. La gente no sabe, cuando usan esa palabra ni siquiera saben lo delicado que es la palabra evangelio. No en sí la palabra, porque les digo, no es importante como se dice en español o en griego, sino lo que es el evangelio. Ahora vamos a mirar qué es el evangelio. Ya sabiendo que el que logre creer el evangelio, esa persona es salva. Hay personas que me han dicho, pero es que en mi iglesia me enseñaron que yo me salvaba cuando me bautizara. Otras personas me han dicho, en mi iglesia me enseñaron que yo me salvaba cuando yo hiciera una oración.
Y cuando la hiciera de todo corazón, que en ese momento yo me iba a salvar. Hay personas que dan diferentes respuestas. Otra persona dijo, en un retiro espiritual, a mí me dijeron que yo me salvaba si yo escribía los pecados que yo había cometido en un papel. Y luego íbamos a hacer una fogata y los íbamos a quemar. No hay técnicas, no hay técnicas humanas para que una persona sea salva. Así porque tú te vistas de blanco y te sumerjas en el agua, eso no te va a salvar. Porque tú hayas hecho una oración apretando los ojos, apretando los puños o llorando y mientras suena una música linda que te haga llorar, Señor, te acepto con todo mi corazón. Nada que tú hagas, ni tus lágrimas, tus mocos, nada que tú hagas te puede dar la salvación. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. El resumen. Pues realmente, para que una persona entienda lo que vamos a leer en ese versículo, es lo que vamos a parafrasear, ya el tiempo nos acabó. Para que una persona crea lo que aparece en ese versículo, tiene que ver más extensamente la explicación del Evangelio. En mi caso, yo duré 7 meses escuchando a través de un justo la predicación del Evangelio. Me predicaba el Evangelio con un pasaje, con otro, del Antiguo Testamento, del Nuevo. Y después de 7 meses, ¡prum!, a través de Génesis 5 recibí la salvación. Personalmente. La mayoría recibe la salvación a través en el Nuevo Testamento. O bueno, otros con Génesis 27, así. Pero en mi caso recibí con Génesis 5. Entonces, ahora, ¿qué es el Evangelio? Te damos la respuesta resumida. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice, el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. No se puede resumir más. No se puede resumir más. Él murió por nuestros pecados. Ahora, también tienes que saber que Él resucitó, y cuando Él resucitó, después de haber muerto por tus pecados, entonces te justificó. Por eso les dije que les íbamos a dar la respuesta más resumida, pero tienes que conocer más. Tienes que conocer más para que eso se cuaje en tu corazón, para que realmente se quede en tu corazón. El resumen, ¿cuál sería el resumen? Cristo murió por nuestros pecados. Notarás que las personas que no son salvas, las personas que no son salvas, si tú les preguntas si ya son salvos y cómo fueron salvos, dicen, porque Jesús murió por mí, Jesús me salvó, Jesús me redimió, Jesús con su sangre me limpió. Dicen cosas lindas, pero hay una palabra que omiten. Y no sé si sepan, bueno, hago esa pregunta ya para terminar. ¿Sí saben cuál es la palabra que omiten las personas que no son salvas verdaderamente? ¿Qué palabra omiten? Hay una sola palabra que omiten. Cuando dicen, sí, Dios me salvó, Él murió por mí, Él me redimió, Él derramó su sangre para limpiarme. Uno se queda esperando que digan esa palabra y nunca la dicen. La palabra pecado. No nombran la palabra pecado, no la nombran. Dicen, Jesús me salvó, Jesús me redimió, sí, Él murió por mí, Él derramó su sangre, Él me limpió con su sangre, me limpió su sangre preciosa. Dicen muchas palabras y uno me queda escuchando. Cuando terminan de hablar, nunca dicen pecado. Y por eso cuando terminan de hablar, entonces, bueno, te puedo hacer una pregunta, porque lo que escuché me sorprendió. Lo que escuché, solamente hubo algo que no escuché. ¿Tú eres o no eres pecador? Entonces se quedan pensando, pues yo creo que nadie puede decir que no. Yo creo que todos somos. Empiezan a hablar así cuando uno, esa persona, ¿qué tipo de salvación tiene? ¿De qué fue salvado? Si bíblicamente lo que hace que el ser humano esté destituido de la gloria de Dios, ¿qué es? Lo dice Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué cosa es lo que hace que una persona esté destituida de la gloria de Dios? El pecado. La palabra que más odian las personas que están bajo la ley, la palabra pecado, no la pueden nombrar. Cuando la nombran para decir todos somos, claro, nadie puede dejar de ser, siempre vamos a ser. En ese sentido es que nombran la palabra pecado, por eso no la quieren nombrar, porque para ellos es obvio, porque ¿de dónde sacan ellos respuesta? De su corazón, mirándose a sí mismos. Están mirando al Dios verdadero que ellos tienen en su corazón, no al Dios que nos dejó su palabra, no, sino se miran a sí mismos, al Dios que ellos tienen. El Dios que ellos tienen, aunque nombran algunos versículos de la Biblia, pero el Dios que ellos tienen es lo que su corazón les diga. Y la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. No sé si sabían esto, ¿no? Por eso la Biblia dice, estamos en Proverbios, ya casi vamos a llegar, Proverbios 28. En Proverbios 28, el versículo 26 dice, el que confía en su corazón es necio. Así dice. Pero la mayoría, cuando habla, no necesita la Biblia. Solamente lo que su corazón les diga. Entonces lo que su corazón les diga es lo que manifiestan. Entonces creen en sus buenas intenciones, en sus caras lindas, en sus lágrimas, en sus mocos. Creen en esas cosas.
Pero eso, nada de eso es bíblico. Todo eso es el engaño de Satanás para que las personas mueran siendo pecadoras. Porque la única forma de que una persona sea salva es que sea libre del pecado. Bueno, ya nos acabó el tiempo. Vamos a hablar ya para terminar. Espero que haya podido quedar el Evangelio en tu corazón. Si todavía no quedó, la repetición de este en vivo la vas a poder ver en YouTube. Por ahí en media hora ya la debes estar viendo allá en YouTube. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque varias personas hoy escucharon por primera vez qué es el Evangelio. Muchas personas caminando según su propio punto de vista, según su lógica, según lo que su corazón les dice, afirman que son pecadores. Y por lógica, por lo que su corazón les dice, dicen, pues nadie puede dejar de ser pecador, todos vamos a ser y seguir siendo y nunca vamos a dejar. Pero omiten todos los versículos en la Biblia que dicen el que es nacido de Dios no puede pecar. No consideran esos versículos, ni pueden meditar en esos versículos, o como dice también 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Y el que peca no ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo. Para que una persona pueda ser salva necesita ser libre del pecado. La Biblia nos habla de qué manera, pero eso va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se opone a la palabra de Dios. Eso está escrito en la misma Biblia, está escrito que eso somos nosotros, enemigos de Dios, de la palabra de Dios. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy y permite que crean a la verdad, no a sus buenas intenciones o a sus caras de apariencia de piedad. Ten misericordia de todos y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.